Bienvenidos. La siguiente clase va a tener el objetivo de hacer una introducción al procesamiento del sonido en Python y cómo eso se puede meter en procesos de Machine Learning y por qué y cuáles son las características del sonido. Bueno, nosotros ya sabemos de Física 1 que el sonido son ondas mecánicas que viajan por el aire, cambiando la presión del aire y por lo tanto, digamos con ciertas frecuencias que producen sonidos distintos, ¿no? Entonces, estas ondas van a tener... en principio vamos a hablar de dos características. Primero, la frecuencia, digamos, que es la frecuencia con la que se van a producir sus picos. En este caso es una señal sinusoidal. Y después la amplitud, que tiene que ver con la intensidad del sonido, que tiene que ver justamente con el volumen. Ustedes ya vieron también en Física 1 que eso se mide en decibeles y que esa es una escala logarítmica respecto de esta amplitud. Y a mayor amplitud también va a haber más energía. Entonces vamos a introducir al primer elemento que vamos a usar para entender al sonido, que es el espectrograma, ¿no? En este caso vemos un acorde de Do mayor. Básicamente vamos a tener a la frecuencia del Do, a la frecuencia del Mi y a la frecuencia del Sol, y después las tres juntas. Y lo que vemos es que este gráfico nos da, en función del tiempo, con color intenso, mayor energía en función de la frecuencia, digamos. Es como un heatmap donde hay mucha resolución, ¿no? Bueno, es una imagen, ¿no? Entonces, vamos a escuchar ahora cómo suena esto. Bueno, podemos escuchar que suena muy limpio, ¿no? Estas frecuencias suenan de forma muy limpia y muy robótica, digamos, como cuando lo poníamos en el generador de señales de Física 1. Y digamos, ¿por qué entonces cuando nosotros tocamos estas notas en algún instrumento, esto no suena así, digamos? Nosotros no escuchamos música y escuchamos todas frecuencias robóticas para cada instrumento. Bueno, eso también lo sabemos de Física 1. Voy a poner el ejemplo de una guitarra. Cuando nosotros tocamos una cuerda, que es una onda mecánica, sabemos que lo que va a pasar en la cuerda es que, digamos, nosotros también vamos a poner el dedo en algún lado para regular el largo justamente el largo de la cuerda, y con eso la frecuencia que va a producir, la frecuencia fundamental que va a producir la vibración de esa cuerda, pero sabemos que se van a producir armónicos también, distintos armónicos con distinta intensidad para frecuencias que son más altas. Todo esto va a, digamos, transmitirse por el puente a toda la caja por su forma y por distintas características físicas, y esto tradúzcanlo a cualquier instrumento, va a producir superposición o constructiva o destructiva entre los distintos armónicos y digamos, va a afectar también a lo que va a salir de eso. Entonces, nosotros vamos a llamar timbre al conjunto de todos esos armónicos y características que nos van a hacer distinguir a un instrumento particular o a una voz en particular, o para el caso del TP a un pájaro en particular, etcétera, etcétera, digamos. Con nosotros esto vamos a poder diferenciar, digamos, de qué fuente provienen ciertos sonidos, porque, digamos, las distintas frecuencias que veamos en sus armónicos nos van a hablar de las características físicas que generaron ese sonido. Por ejemplo, acá tenemos el mismo acorde de Do mayor, pero en piano. Bueno, en realidad generado en computadora, pero en un generador como si fuera el piano, ¿no? Y vamos a tener las mismas notas fundamentales, Do, Mi, Sol. Y acá para el acorde vamos a tener las mismas fundamentales de vuelta, pero van a ir apareciendo estas frecuencias extra, ¿no? Que, digamos, bueno, y esta de acá, que van a ser de armónicos y que nos van a hacer distinguir el sonido característico de un piano. Escuchemos este audio. Bueno, podemos darnos cuenta que, digamos que debido a esas características, a ese timbre, podemos reconocer ese instrumento. Para este caso, simulé también con un generador algo que se llamaba cuerdas, que no sé qué instrumento será, pero fíjense cómo, bueno, acá está de vuelta el Do, el Mi, fíjense que bajo, que es la fundamental del Do en este caso, o sea, la frecuencia del Do que estamos tocando en este caso, y este armónico es mucho más fuerte. En cambio, para este Mi, esta es mucho más fuerte y los armónicos son mucho más débiles, y así con bueno, y acá casi que este Sol casi que no suena, y suenan sus armónicos. Vamos a escuchar, bueno, y después el acorde completo, ¿no? Vamos a escuchar
cómo suena esto. Bueno, de vuelta podemos distinguir que se trata de cuerdas y pensemos ahora que si estos fueran distintos instrumentos y nosotros fuéramos escuchando con una... no importa cómo, pero esto lo alimentamos a una red neuronal. La red neuronal de alguna forma, para distinguir el do mayor de un piano del do mayor de cuerdas, tendría que empezar a aprenderse en qué partes brillan más, digamos, entre comillas, cada una de las frecuencias para cada instrumento, ¿ok? Bueno, o sea, básicamente tendría que aprenderse su timbre, que es lo que medio nosotros hacemos de forma natural con nuestro oído, ¿no? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando enfrentamos al timbre con la altura, ¿bien? Entonces ahora acá tenemos nosotros la mayor. La mayor, para el caso este del piano, vamos a ver que, digamos, como es un acorde mayor, va a tener las mismas separaciones entre las notas que estamos tocando, pero va a sonar distinto. Entonces, bueno, vamos a escuchar el audio primero. Fíjense que, digamos, suena alegre, es un acorde mayor, qué sé yo, no tienen por qué saber eso, pero es más agudo, digamos. Entonces, ahora piensen que si una red neuronal tendría que distinguir dos instrumentos, además tendría que ver estos armónicos que van cambiando para todas las notas posibles y para distintas superposiciones de notas. O sea, es una tarea bastante difícil, pero bueno, las redes neuronales lo suelen hacer. Imaginen que esto es lo que, por ejemplo, puede diferenciar a un animal de otro, a un pájaro de otro, un sonido, a lo que sea de otra cosa, en la frecuencia que sea que esté. También tenemos el ritmo, ¿no? Porque no es lo mismo que esto suene así de lento como está sonando, o más rápido, más lento, o etcétera. Pero bueno, nada, eso directamente se ve reflejado en el largo de estos intervalos de energía. También tenemos para el piano la intensidad con la que se va apagando una vez que nosotros soltamos la tecla o de acuerdo a la fuerza con la que toquemos la tecla. Esto tiene alguna forma que para las cuerdas es distinto. Entonces vamos a... bueno, acá está la comparación. Nada, es la comparación de los dos acordes. Y vamos ahora a escuchar cómo sería, por ejemplo, do mayor con... idealmente do mayor, no sé si se do mayor con mi voz. Fíjense que esta es la do mi sol, el mismo do mi sol de la frecuencia esa como robótica que teníamos. Y estos son como mis armónicos. Yo acá, fíjense que dudé bastante y eso que estaba escuchando en voz bajita de fondo el piano. Vamos a escuchar cómo suena. Do, mi, sol. Bueno, nada, esa es mi voz, espero haberlo hecho bien. Esta es la voz de mi hermana, que estudia canto lírico. Pero fíjense, o sea, son bastante distintos los armónicos que se producen. Aunque, por ejemplo, porque mi voz es distinta y su voz es distinta. Y aparte, bueno, ella cantará mejor. Aparte, fíjense que yo generé visibles 4 frecuencias distintas para el do, 2 o 1 para el mi y 4 para el sol. Mientras que ella generó algo de 3 para el do, 1 para el mi y 2 para el sol. Fíjense también que el mi es el que menos generó, acá es el mi el que menos generó, y etcétera. Digamos, como que ese patrón se mantiene. Al parecer es algo, quizás una característica de las voces en general. Vamos a escuchar cómo suena este audio. Do, mi, sol. Bueno, y podemos empezar a entender que esto se puede usar también para diferenciar quién está hablando, para diferenciar una voz de otra a medida se va escuchando un audio. También las redes neuronales van a poder hacer eso. Bueno, y ahora vamos a superpuse en el generador que tengo la mayor con piano y do mayor con cuerdas. Esto va a sonar feo, pero fíjense, todas las cantidades, esto es inentendible, genera una cantidad de superposiciones que no sabemos qué es. Vamos a escuchar este audio. Bueno, suena bastante feo. Ahora imagínense ustedes que está sonando una canción con distintos instrumentos. Una red neuronal podría, escuchando toda la canción, reconocer
los distintos tipos de armónico y decir, bueno, esta canción tiene piano, guitarra, bajo, batería, por decir algo, ¿ok? Y con el ritmo y algunas otras cosas más decir, bueno, si tiene esos instrumentos es un típico conjunto de rock, por decir algo. O si aparece por ahí, dice, de repente estoy escuchando un saxofón, dice, esto puede ser jazz. Y así, digamos, viendo estas superposiciones y entendiendo estos timbres, frecuencias, ritmos y etcétera, va a poder discernir distintas cosas que sean interesantes, ¿no? Vamos a ver ahora cómo funciona esto con la voz humana, ¿no? Vamos a escuchar dos audios, el primero con una emoción neutra y el segundo con enojo. Hola, buen día. Gracias por comunicarse con Telecentro. ¿Me podría indicar su número de cliente? Hola, sí, buen día. Buen día será para vos, porque yo estoy sin internet y no puedo trabajar. Y bien que para cobrar son rápidos. Noten cómo nosotros podemos... Bueno, acá se puede ver como el canto de la emoción neutra buenos días, como ese cantar que uno hace cuando está relajado, que puede ser propio de uno, pero hay mucha gente que lo hace, digamos. Los cantos como que cambian con las emociones. Y fíjense como el enojo tiene es como más chato y tiene picos, ¿no? Como buen día será para vos. No sé si era esa parte, pero digamos, se entiende como con la emoción, los armónicos, digamos, la misma altura, la misma intensidad va cambiando y la intensidad aparece en otras partes. ¿Ok? Acá aparecen también frecuencias más agudas, por alguna razón, ¿no? Y así se verá mi enojo, digamos. Entonces, ¿para qué se puede usar este análisis alimentado en una red neuronal? Bueno, se puede usar para muchas cosas. En parte, clasificación de instrumentos o fuentes de sonido. Por ejemplo, lo que ustedes van a hacer en el TP. Separación de voces. Esto es reconocer quién está hablando. Y digamos, también las emociones. Bueno, justamente se puede hacer sentiment analysis en tiempo real. En algunos call centers esto se hace. Se tiene una red neuronal escuchando una muestra de llamados o todos los llamados. Y alguien puede tener un dashboard, es muy lindo, puede llegar a ser muy lindo, en donde ve cómo se va moviendo el porcentaje de cada emoción cuando se escucha a los clientes. Entonces la red neuronal reconoce, primero, quién es el cliente, y además, una vez que tiene aislado el cliente, reconoce el sentimiento, y con el sentimiento, bueno, se puede armar un gráfico lindo en tiempo real, y si algo, digamos, no sé, de repente hay un problema en una zona o se corta un servicio o lo que sea, uno puede ver cómo de repente va cambiando las emociones de la gente que llama y puede, digamos, actuar al respecto. Bueno, después puede servir para desgrabar música. Voy a dejar en la descripción un ejemplo de esto, de cómo de separación de voces, de redes neurales que separan voces para cada instrumento y que pueden ser capaces de ayudar a desgrabar música. Y después para pasar de habla a texto, esto es reconociendo los fonemas que son las partes más pequeñas del habla, digamos. Puede uno ensamblar palabras, esto se mezcla mucho con NLP, y pasar de voz a texto. ¿Y cómo hacemos para alimentar esto una red neuronal? Bueno, hay dos opciones. La primera es la más como digamos, más sencilla, que es, bueno, nosotros ya sabemos cómo funciona el reconocimiento de imágenes. Básicamente, en lugar de enchufarle la imagen de un perro gatito para que la reconozca, le enchufamos la imagen del espectrograma y con convoluciones vamos reconociendo un tipo de lo que sea que queramos clasificar, ¿ok? Y esto, digamos, anda más o menos porque no tiene en cuenta la serie de tiempo, tiene en cuenta la imagen como una sola. Bien, la otra forma es separar el espectrograma en cachitos de tiempo, ¿no? Y entonces cada cacho del espectrograma es un vector en donde cada numerito es una frecuencia, ahora lo vamos a ver, y entonces tenemos una serie de tiempo, como teníamos con word embeddings, tenemos el vector de T0, el vector de T1, el vector de etcétera, 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 avanzando, y esto lo puede leer o una RNN o una convolución en una dimensión, para hacer lo mismo que hacemos en LP. Ustedes piensan digamos, tampoco es que vimos mucho en LP, pero las arquitecturas que son recurrentes en LP se pueden usar tranquilamente para esto. Entonces ahora lo que voy a hacer es, vamos a ver un notebook para ver cómo se generan estas imágenes y cómo podemos pasarlas a una serie temporal para poder usarlas con Keras. Bueno, ahora en un breve notebook vamos a ver cómo generamos todo eso. Primero voy a importar PyPlot, el módulo Signal de SciPy,
Y LibRosa, que sirve para leer audios en distintos formatos, es recomendable. Es mejor que el lector de SciPy que solo lee WAVs. Entonces, bueno, vamos a hacer el import. Y lo que vamos a hacer va a ser leer con LibRosa el audio, en el que hablamos que estaba enojado recién, con una tasa de muestreo de 2000 hercios. ¿Esto qué implica? Que nosotros vamos a poder hacer en el espectrograma, ver en el espectrograma frecuencias hasta 1000 hercios. ¿Por qué? Por algo que se llama el teorema de Nyquist, lo pueden ver si quieren, pero lo que importa es si su audio va de 0 a 500 hercios, las frecuencias de su audio van de 0 a 500 hercios y van a necesitar samplear con 1000. Si samplean con más, van a tener un montón de frecuencias innecesarias en su espectrograma. Si samplean con menos, van a perder información. Bueno, entonces ahí agarré el audio. SIG básicamente es una serie de tiempo en donde cada punto es la intensidad que lee un micrófono, por decir algo, ¿no? O sea, es la presión que recibe del aire. Bien, rate es el parámetro que nosotros mismos le pasamos. Y con esta función hacemos el espectrograma. O sea, conseguimos los datos que necesitamos para el espectrograma. ¿Dónde? Vamos a conseguir frequencies, que son todas las frecuencias que van a estar en el eje Y. Entonces, en el eje Y vamos a tener colores para la frecuencia 0, para la frecuencia 7,8125, 15,625, etcétera, etcétera. Todo esto en hercios. ¿Ok? Entonces tenemos 129 frecuencias. Fíjense que llegamos hasta la 1000 porque, como dijimos, tomamos un sample rate de 2000 hercios, ¿no? Por otro lado tenemos lo que va a estar en nuestro eje X, que son los tiempos, digamos, en segundos, 0,064 segundos, etcétera, de ahí hasta el fin del audio. Y tenemos 64 instancias temporales, ¿bien? Entonces, por último, Spectrogram va a ser un array de dimensión 129 por 64, en donde, esto es, para cada frecuencia, para cada instante de tiempo, tengo la intensidad, la energía que tenía esa frecuencia, ¿bien? Y si nosotros transponemos esto, lo que vamos a obtener es sencillamente la serie de tiempo, ¿no? Entonces, este es como el tamaño del embedding, si esto fueran palabras, el tamaño del vector que representa ese tiempo en particular. Y este es, digamos, son la cantidad de instancias temporales. Y esto, tal cual está, ya lo podemos alimentar a una RNN o convolución de una dimensión. Por otro lado, si nosotros queremos la imagen del espectrograma, como decíamos, solo tenemos que usar esto de pyplot, sacarle los ejes, y ahí tenemos la imagen del espectrograma. Bien, eso es todo lo que van a necesitar para preprocesar audio y entregarlo a redes neuronales. También se puede, pero obviamente va a ser mucho menos efectivo porque pierden un montón de información, empezar a tomar promedios sobre esto. Entonces, por ejemplo, hacer a ver si esto está bien. Bueno, hay que importar NumPy. $129, no, axis igual 1. Entonces acá tenemos el promedio de la intensidad para cada frecuencia, ¿no? Y esto digamos, de esta serie de tiempo van a ver en muchos tutoriales que se extraen un montón de features que ustedes van a poder usar. Y nada, esto es más o menos lo que necesitan para poder encarar estos problemas.